Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 13 de septiembre del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, semana lenta. Vamos a hablar del proyecto de el monopolio de la producción de alcohol industrial, el cual fue dictaminado en comisión. Vamos a hablar del proyecto para reducir la deuda política, que se le rechazó una moción. Del proyecto de prisión preventiva que pasó primer debate, así como las secciones Pregúntenle a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el proyecto de FANAL. Esto estaba en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, si no me equivoco, o de Asuntos... ¿Sí? ¿En el gobierno no era? No. Era en Asuntos Económicos. En Asuntos Económicos, Los ok. agropecuarios no tienen nada que estar haciendo. Es FANAL. Pero es romper un monopolio. Cierto. Pero bueno, ¿qué pasó con el proyecto? Bueno, primero, ¿qué propone el proyecto, Lucho? El proyecto, aquí hay que dar un poquito de contexto. Durante la pandemia, recordarán ustedes que, bueno, FANAL se enfocó, digamos, en producir alcohol para la caja, porque ocupábamos alcohol en gel y la caja ocupaba bastante alcohol y desinfectantes y todos estos productos que son los que le compra FANAL. Y después, posteriormente, FANAL redujo la producción de alcohol o la cantidad de alcohol que destinaba para la industria. Eso empezó a suponer una serie de problemas para algunas empresas privadas que les pegaron el grito al cielo porque es como, bueno, tenemos para materia prima para elaborar nuestros productos, y entonces surgió este proyecto de ley, el 23.627, presentado por la diputada Katia Cambronero Aguiluz, con dos compañeros de su bancada legislativa, el oficialista Manuel Morales, 4 de su partido, y 2 de la Unidad Social Cristiana. El proyecto lo que hace es eliminar el monopolio de FANAL en la producción y comercialización del alcohol en operaciones industriales y agrícolas. Entonces no es que rompe totalmente el monopolio de FANAL. FANAL va a seguir teniendo el monopolio del alcohol que se vende para consumo humano, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué industrias van a poder beneficiarse de esta iniciativa y a las cuales FANAL va a perder ese monopolio? Tenemos la industria farmacéutica, que lo usa para elaborar medicamentos o como solvente de principios activos. La cosmética y de cuidado personal, que lo usa para producir perfumes, lociones, desodorantes, productos de cuidado de la piel y el cabello. La industria de la producción de productos de limpieza y desinfectantes, la industria química y la industria alimentaria. Correcto. Ahora, un detalle interesante, porque esta discusión la estamos teniendo, si se requiere o no mayoría calificada. Correcto. Porque la Constitución política para crear un monopolio se requiere mayoría calificada, y Lucho cree en el principio del paralelismo de las formas, que correcto, es decir, que lo que se crea de una forma se elimina de la misma. Sin embargo, no es así en este caso, Lucho. Resulta y acontece que no. Primero que nada, hay que mencionar que este proyecto no tiene criterio de servicios técnicos aún. Correcto. Mañita que se ha vuelto costumbre, y yo en realidad no voy a culpar a servicios técnicos. Voy a culpar a los diputados porque se roban al personal de servicios técnicos para llevárselo como asesores, entonces el departamento queda con menos gente para la cantidad de idioteces que pasan presentando. Me perdonarán. Entonces, busqué proyectos anteriores que tenían un fin similar, romper el monopolio de FANAL, y encontré uno de servicios técnicos que dijo que ya la Sala Constitucional se había pronunciado al respecto y que esa mayoría calificada, la de los 38 votos, no aplica para romper monopolios, solo para crearlos. Porque la lógica es que estás volviendo a la situación normal que es del libre mercado.
Entonces, que en ese caso no se ocupa una mayoría calificada. Para restringir el mercado se ocupa mayoría calificada, para volver a abrirlo, no, bueno, básicamente. Correcto. Ahora, el proyecto se aprobó en votación dividida. 5-4. ¿Y por qué mencionamos lo de la mayoría? Porque, digamos, ese aspecto es relevante. Quedó 5-4 en comisión y Liberación y el Frente Amplio lo votaron en contra. Si todo Liberación y todo el Frente Amplio lo votan en contra en plenario, no tiene 38 votos para aprobar. No tienen, porque esos ya son 20. Son 19 más 6, 25. 25 votos. Tiene todavía, si se ponen de acuerdo, las otras 4 bancadas, una mayoría simple para alcanzarlo, pero claramente no llegarían a la mayoría calificada. Correcto. En fin, justamente esta semana se pronunció la Cámara de Costarricense de Industria Alimentaria, CASIA, lo cual nos llamó la atención porque es como, ¿por qué se están pronunciando si no ha pasado? Me preguntó, nada ¿este con proyecto ya se aprobó? Y yo, no, está en comisión. Ajá, Y a los días lo dictaminaron. Era que ya estaba en fecha para ser dictaminado, entonces ellos se adelantaron dándole su respaldo al avance en este proyecto. Naturalmente el CNP se opuso. Nada que extrañar. Ahora, eso es todo con ese tema. Pasamos Eso es todo con ese tema. al siguiente De tema. pasito tuntún. Pasamos al siguiente tema, que es el proyecto para reducir la deuda política. Lucho, había una propuesta de dispensa de trámite para que avance más rápido, la cual fue rechazada. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos primero que nada que ya había un proyecto del periodo pasado para rebajar la deuda política de las elecciones. Había dos, uno por vía ley y una reforma constitucional. Ajá, y ambos se les vencía el plazo cuatrienal y esta asamblea votó mayoritariamente por denegar ese plazo. Porque y hay partidos, más que todo Liberación, Nueva República, el PUSC, que han estado diciendo que eso tiene que hacerse por el cambio ya definitivo en la Constitución. La Constitución define que el aporte estatal a las campañas, a los partidos políticos, es 0,19 del PIB. Sin embargo, desde las campañas del 2010, 14, por ahí, ese porcentaje no se ha cumplido. Se han aprobado transitorios en el Código Electoral para rebajarlo a 0,11 al PIB, y por motivo de la pandemia, la del 2022, la del 2024 quedó en 0,085, y la propuesta es que para la del 2026 y 2028 sea ese mismo porcentaje. 0,85. Correcto, 0,085. Ok, ahora... Entonces, eso es una reducción, eso es más de la mitad del, ¿cómo se llama esto? De lo que está actualmente en la Constitución, que hace rato no se paga. Correcto. Y si no se hace, entonces va a haber un incremento exponencial, bueno, no exponencial porque si no más me corrige, va a haber un aumento muy importante en el monto de la deuda política, precisamente porque desde hace mucho tiempo no se destina el 0,19 de la Constitución. Imagínense, entonces, si ahorita destinamos el 0,085 y lo brincamos a 0,19, claro, porque recordemos... Y además recordemos que el PIB por lo general siempre crece. Entonces, la deuda es, recordemos, una autorización máxima. El tribunal lo que hace es que calcula bajo el sistema que tenemos, calcula cuánta gente votó, y los partidos políticos que tienen derecho a acceder a la deuda, que recordemos que tienen que pasar el umbral del... escoger un diputado o 4%. Del 4% diputado o algún puesto municipal. Bueno, y además hay que aclarar que no es 0,085... Bueno, no es el porcentaje para cada campaña, sino que ese porcentaje se divide entre las dos. Por ejemplo, en las municipales anteriores, en el porcentaje cada voto que consiguió un partido autorizado a deuda fue de 3.399 colones. Eso valía mi voto. Eso valía el voto para los partidos, que recordemos además es una autorización máxima porque los partidos no pueden recibir todo, solo reciben aquellos gastos que logren justificar y que el tribunal les apruebe. Y lo que hayan metido previamente en sus estatutos, que se va a la reserva de capacitación y administración. Correcto. Que usualmente es un porcentaje que cada partido define. Entonces, volviendo porque no terminé el contexto, esos dos proyectos estaban del periodo anterior, esta asamblea les denegó el plazo, se metió la reforma constitucional, no ha avanzado, se metió otro proyecto nuevo del FA con el oficialismo para hacerlo otra vez vía transitorio en el Código Electoral. Ya había uno previo que rechazó. Esto fue terrible, porque entonces en los días en los que ese proyecto inicial se archivó por el vencimiento del plazo, la excusa es que ya hay uno en la Comisión de Reformas Electorales, y como a los 2 días esa comisión que preside Fabricio Alvarado archivó el proyecto, lo rechazó, bajo la excusa de hay que hacer el cambio definitivo en la Constitución.
Y aquí, francamente, o sea, todos estos argumentos son ridículos. O sea, esto simplemente lo que quieren son los partidos simplemente ya no quieren recortar eso, quieren todo el dinero posible en los procesos electorales. Porque hay partidos que son muy gastones o que todo lo que gastan no lo logran, ¿cómo se llama esto? Recuperar en la liquidación de gastos del tribunal, porque ya hemos visto que las liquidaciones de gastos del tribunal son sumamente estrictas y que revisan absolutamente todo. Y también es que los partidos presentan... a veces se pasan de tontitos con lo que quieren cobrar. Ahora, cambiando el monto no va a cambiar eso. Porque pero el voto va a valer más. Sí, pero igual vos solo recibís lo que puedas justificar. La justificación es posterior. Ya. O sea, porque vos solo... Entonces la deuda política funciona como un reembolso. Yo gasto y el tribunal me dice, ok, de sus gastos, el 80% son gastos reembolsables. Entonces, eso va a seguir sucediendo. ¿Cuál crees vos que es la justificación de esta gente para no querer pasar esto? Tener más plata que gastar. Entonces, di lo que yo dije, pero me dijiste que no. Sí, pero el problema no está en la justificación. El tribunal va a seguir revisando y metiendo gastos. Lo que tiene es más plata para colocar más deuda. Ok, ahí está, vendible. Y te demanda más plata disponible, en teoría, siempre y cuando alcance los votos. Ahora, lo que pasa también es que como cada vez está más fragmentado el asunto, cada vez cada partido recibe menos porcentaje. Correcto. ¿Ya? Entonces el monto es menor. Por eso es que quieren aumentar el monto total, porque entonces con el mismo 10% de los votos en primera ronda, por ejemplo, más plata. Gano el doble o tengo disponible el doble para que me reembolsen. Correcto. Exacto. Ok, entonces, este proyecto se le metió una moción de dispensa de trámites. ¿Por qué? Porque el tribunal emite la resolución diciendo, bueno, el monto de la deuda política para estas elecciones va a ser tanto entre enero y febrero. Entonces esto tiene que quedar listo antes de diciembre. Sin embargo, en la reunión de jefaturas de fracción de ayer, la mayoría de las jefaturas de fracción acordaron no ver la moción, a pesar de que está presentada desde el 3 de septiembre. Acordaron posponerla por una semana más. El Frente Amplio no estuvo de acuerdo y entonces don Jonathan Acuña se levantó en el plenario y exigió que la moción fuera sometida a discusión y a votación. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que las mociones de orden, y como es la moción de dispensa de trámites, se tiene que someter a votación inmediatamente después, después de que sea admitida. Exacto. Y la moción ya había sido presentada, entonces don Jonathan le dijo a doña Rosalía, que es la que está presidiendo, porque don Rodrigo está incapacitado, que por qué no se sometía a votación esa moción. Y doña Rosalía dijo, es que en jefes de fracción se acordó posponerla. Y Jonathan, palabras menos, dijo, peanuts, el reglamento dice, somete la votación. Y si usted lo que me está diciendo es que la moción no es admisible, entonces denme la fundamentación para yo apelarle. Y se sometió a votación. Se hizo un receso, ¿verdad? La sometieron a votación y quedó rechazada con 16 votos a favor y 26 en contra. Votaron a favor el oficialismo, el PLP y el Frente Amplio. Votaron en contra Liberación, La Unidad y Nueva República. El jefe de Liberación, don Oscar Izquierdo, alegó que es un proyecto muy importante que hay que revisar con la lupa porque ahora hay penetración del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad. Como si tener eso fuera una garantía de que no se va a meter en el narcotráfico. Carlos Felipe García dijo que si el proyecto le importaba tanto al Ejecutivo, tenía que haberlo convocado en sesiones extraordinarias. Y ya ahí hablaron, y Fabricio Alvarado dijo que es que el proyecto tiene que analizarse reposadamente y de forma tranquila. Ahora, el tema de fondo, al que no le quieren entrar, porque había un proyecto del tribunal que era sobre el tema de la deuda específicamente, más allá de votar el monto, de cómo se asignan esos recursos. Y que incluso haya dineros que el tribunal pueda adelantar, porque recordemos que los adelantos ahora son solo contra garantías, entonces son muy pocos partidos los que pueden utilizarlo, entonces al final se convierte en el partido que recibe financiamiento es el que puede generar pauta. Correcto. En fin, pero claro, esos 4 proyectos para ver cuál era el del tribunal. Bueno, y por eso, por haber presionado con la moción, y aunque no logró aprobarla, pero este es un tema sumamente importante porque si no, ese gasto de deuda política se va a disparar de manera exorbitante para las próximas elecciones. Es que don Jonathan Acuña, del Frente Amplio, es el diputado de la semana. Correcto. ¿Ya lo encontraste? Encontré el proyecto, pero no encontré el número del expediente. ¡Wow! Que nosotros sacamos la nota cuando el tribunal anunció los proyectos. Y el Frente Amplio tardó como 6 meses en adoptar los proyectos. Se duró un montón. No estoy tirándole shade del Frente Amplio. Lo que pasó fue que ninguna fracción legislativa acogió los proyectos y el Frente Amplio entonces los dijo, y yo los presento. Ajá. Pero esto fue en presentar las reformas. La de menos ya está archivado. No, a la de menos es nada más. ¿Cuál es? 23883.
23883, ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento. No, de los porque este no, o sea, partidos es otro, políticos. ajá. Es otro. Está la Comisión de Reformas Electorales desde el 4 de octubre del 2023. Pero bueno, el ajuste Se le es... vence el plazo de dictamen el 25 de octubre de este año. El ajuste es bajarlo al 0,11, no al 0,85, pero además aumenta el porcentaje de anticipo de la contribución estatal a un 50% y lo extiende a las elecciones municipales, porque en las elecciones municipales no hay anticipo de deuda de recursos estatales para la pauta. Y el aporte económico estatal que recibe cada partido debe ser 80% para pagar financiamientos directos y 20% financiamientos indirectos. Ese 20% será pauta contratada, pagada y distribuida por el Tribunal Supremo de Eso es lo que no les gusta a los diputados, esa parte de que el tribunal sea el que ponga la pauta. Pero es un 20%, nada más de los igual no recursos les gusta, totales. Sí, no les claro, gusta. porque son partidos que sí ganaron deuda. Preguntarle a los partidos que no tuvieron acceso a esos recursos. Sí, esto es para como, hacerse eso es publicidad. como aquel alcalde que dijo, no, yo no apruebo el sistema mixto proporcional para elegir diputados porque yo no quedaría electo. Ajá. Y ya no quedó. Aquel diputado, ahora alcalde, decís vos. Pero bueno. que me niego a mencionar por nombre. Exacto. Eso es con ese tema. Entonces el proyecto seguirá. Esto era una despensa, así que lleva su trámite. Seguirá en su trámite. No llegará a tiempo para la próxima elección. Entonces, al parecer, esta asamblea va a permitir que lo que se gaste en campaña en las próximas elecciones sea significativamente superior a lo que hemos venido gastando en años anteriores. Así es. En fin, pasamos al siguiente tema, que es el proyecto de prisión preventiva que pasó primer debate y va a consulta a la sala. Lucho, ¿qué es lo que propone el proyecto? Correcto. Recordemos que ese proyecto inicialmente lo que disponía era que ese proyecto del PUS era prácticamente una prisión preventiva obligatoria para una serie de delitos o condiciones. Sin embargo, ese texto se fue modificando a raíz de diversas mesas de trabajo y reuniones entre poderes. Y además, porque se hacían señalamientos de que el proyecto es potencialmente inconstitucional. Hay múltiples señalamientos. Porque la prisión preventiva, 1, no puede ser automática y 2, no puede ser obligatoria. Porque la prisión preventiva siempre tiene que ser un último recurso. Correcto. Por ejemplo, México tiene, creo que es por constitución, la prisión preventiva automática. Y ya ha tenido condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esa razón. Creo que Argentina o algún otro país de Sudamérica también tenía algo más o menos similar y esas condenas son recientes en todo caso. Entonces, francamente, a mí me parece, bueno, en realidad no me sorprende que la Asamblea Legislativa, sabiendo de que eso ya no prosperó en otros países, pretenda meterlo acá. Pero bueno, ¿cómo quedó el proyecto? Ese es el famoso proyecto de peligro para la comunidad. Y entonces ese fue una de las cosas que consumió la mayor cantidad de tiempo porque había que definir qué es comunidad. Y entonces los diputados lo definieron así. Comunidad es el conjunto de personas que habitan en una zona geográfica específica en donde se desarrollaron los hechos punibles que son endilgados de la persona imputada y sobre los cuales existen motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro. Entonces ese va a ser un factor a considerar para imponer la prisión preventiva. Lo otro es, el tema acá es, se le ordena al juez que dicte la prisión preventiva en caso de peligro para la víctima, peligro para el denunciante, peligro para los testigos o para la comunidad en los términos que ya mencioné. También tienen que valorarlo, comillas, en el marco de la investigación de delitos previstos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, por delitos de drogas, incluido el cultivo de plantas, legitimación de capitales, facilitación de drogas a menores de edad, introducción de drogas a centros culturales, educativos, recreativos o penitenciarios, el uso de menores de edad para cometer delitos, y cuando exista crimen organizado nacional o internacional. Asimismo, en todos los casos de homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad y en delitos donde se hayan usado armas de fuego. Ese quedó 39 votos a favor y 6 en contra. Los 6 fueron 5 al Frente Amplio y doña Gloria Navas. Y va a la consulta. ¿Va para la sala? Este proyecto no se defendió este proyecto en plenario bajo el argumento de que iba a ir a la sala. Alguien tiene que presentar la consulta. El FAT tiene que reunir las firmas. Pero en teoría va para la sala. Correcto. Hablando de la sala. En este proyecto se han pronunciado en contra la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas. Algo de derecho.
Ajá. La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el mecanismo de tortura. El INLANUD es el Instituto Especializado de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en temas de justicia penal. Ok. Ajá. Teníamos una exministra de Justicia que era la directora de eso, me parece. No podría decirte. En fin, este tema en teoría va para la sala, pero hablando de la sala, lo que salió esta semana fue, aprovechando el comercial, que la sala dio visto bueno a la reforma constitucional para extradición de nacionales. Lucho, Sí. no conocemos el voto completo. No lo conocemos, pero lo que sí sabemos es que la sala dijo que el artículo de la Constitución que prohíbe el extrañamiento, o sea, la expulsión por motivos políticos, es igual en el tema de extradición. O sea, no hay una distinción. O sea, el argumento de que la extradición se puede dar porque ese artículo no habla sobre extradición, la sala dijo que se puede dar porque son casos calificados. Correcto. El derecho a no ser extraditado se puede regular siempre y cuando, como dice el proyecto, se cumplan con la orden de un juez. O sea, no puede ser el ejecutivo el que manda extraditar, tiene que haber una orden judicial que cumpla con los procedimientos legales, judiciales necesarios para que se dé la extradición y demás. Sí, que sean por delitos graves. Ajá, o sea, que tiene que quedar bien tipificado. ¿Vos qué crees? ¿Van a aprobar la reforma como está o van a presentar una nueva que incluya nuevos delitos? Yo creo que es que el problema con eso es lo de ¿Qué tan para amplio va a delitos ser? graves. Ajá. Entonces ahí estaría el problema, porque si en la otra reforma que van a hacer se van a empezar a meter un montón de reformas y entonces al final la sala dice, ok, por esto ya no va a avanzar. Entonces sería como muy arriesgado. Yo sí, mientras tanto dejaría esos dos. Ok. Hasta no ver, igual no pueden votarlo hasta que llegue el pronunciamiento de la sala. Exacto, será próximamente. Pero bueno, eso con ese tema de los proyectos de seguridad, pasemos a la sección. Hablando de seguridad, este jueves la diputada Pilar Cisneros le pidió a don Gilbert Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, que por favor bajen el ritmo de trabajo de la comisión porque los asesores están fundidos. Que están haciendo mucho, dijo, entonces. Y cosa que obviamente resulta contradictoria porque el presidente de la República, Rodrigo Chauro Robles, en reiteradísimas ocasiones, incluido una esta misma semana, ha criticado a la Asamblea Legislativa por no aprobar rápido los proyectos de seguridad. Correcto. Don Gilbert le respondió, más bien yo siento que a veces no le dan importancia al trabajo, porque cuando les pido informes o dictámenes no me los dan. Correcto. Lo que es la vida. Falta de coherencia en el Ejecutivo y en el oficialismo. Pero bueno. En fin, pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Muchas preguntas esta semana, Lucho. No hay nada que corregir del podcast anterior. Hubo algunos comentarios, pero son aclaraciones de temas, no correcciones. No son correcciones. Como por ejemplo que el problema con el AIA y las reparaciones es que el asfalto no se los venden en las cantidades mínimas como para que lo puedan estar haciendo. Que las obras de reparación que implica abrir un hueco por el AIA es tan pequeño que ninguna empresa asfaltera le asfalta. Entonces tienen que acumular varios sitios que reparar para poder comprar la cantidad de asfalto. Ahora, yo entendería que, dado que ya el MOP está abriendo las plantas de asfalto, eso no vuelva a ser. El MOP podría vender el asfalto a la AIA o la AIA podría contratar al MOP para que establezcan un convenio interinstitucional. Ya terminé de romper aquí, venga asfalte. O bueno, ya pasó el tiempo prudencial para saber que la obra funcionó, venga asfalte. Correcto. En fin, pasemos con la primera pregunta, que es de Chir. Tengo dos preguntas. ¿Qué respondió como justificante el gobierno para haber retirado la declaratoria de interés cultural a la Marcha de la Diversidad? Lucho. De una con esa. Respondió que... Respondió en la sala constitucional. Ante el amparo que se presentó. Ajá. Respondió que el presidente sí no sabía, que él no había autorizado la firma de esa declaratoria y que él no estuvo en peligro la vida de nadie porque sí hubo presencia de policía municipal en el evento. En fin. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hubo alguna gestión de respuesta del gobierno contra la noticia del Diario Mexicano sobre que les acusó de nexos con narcotraficantes? Difamación o algo para limpiar el nombre. Hasta donde yo sé, no. Yo creo que no existe. O sea, a ver, el gobierno como no tal, se puede difamar al gobierno. Correcto, pero las personas involucradas, digamos el presidente, el ministro de Seguridad y demás... Pero es que el artículo no mencionaba el presidente negoció con narcotraficantes. Decía el gobierno. No decía nombres propiamente, ¿cierto? No decía ningún nombre, ¿verdad? No hablaba de personas... No venía una acusación explícita, como sí se ha hecho en El Salvador, de Nayib Bukele negoció con narcotraficantes. Correcto. A todo esto, ese periodista falleció hace unos días. Ajá. Sí, falleció hace unos días ese periodista.
Yo creo que el gobierno le pidió al Ministerio Público que investigue, o sea, como para zafarse de cualquier duda. Le pidió al Ministerio Público que abriera una investigación. Pero ahí, francamente, esas cosas yo creo que son muy difíciles de investigar. Ok, la siguiente pregunta de Calvo. Pregunta sobre el tema de patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. ¿Por qué otras actividades culturales como conciertos o vallas publicitarias en carretera no entran dentro de esos convenios? Por el fondo es un mercadeo similar, pero ese sí está autorizado. Y dice que saludos para su esposa Kimberly, que es fan del programa. Saludos a ambos. Ajá. En conciertos, yo entiendo que cuando en los conciertos se va a ver patrocinio de bebidas alcohólicas o vender bebidas alcohólicas, no pueden ir menores de edad. Tienen que ser, exacto, hay que ser mayor de edad para ingresar al concierto. Además, la publicidad de alcohol está regulada. Tiene que ser previamente autorizada por la comisión que regula la propaganda. Hay el Ministerio de Justicia. No es Justicia, es Gobernación. Esa es la oficina de propaganda. Ajá, la oficina de propaganda. La oficina de propaganda, creo que ellos son los que tienen que autorizar la publicidad y la publicidad que regulan los programas, ¿no? Creo que sí. Cuando no puede suspender Pasión de Gavilanes, yo me acuerdo, cuando estaba en la escuela. No puede mostrar a la gente consumiendo y, ya me acordé, la ley de licor tiene una restricción que dice que no se pueden usar figuras públicas para promocionar la venta o consumo de licor. Entonces, creo que en el deporte no se puede porque los deportistas entran dentro de la categoría de figuras públicas. Está expresamente incluido, si no me equivoco, que los deportistas, por ser figuras influyentes, no pueden... Aunque no estemos de acuerdo con eso. Exacto. No pueden patrocinar el corpo y por eso es que hay una diferencia entre las vallas publicitarias y el patrocinio de deportes específicamente. Si no las vallas por lo general que ponen la botella, nada más. Puede que me equivoque y me pueden corregir la próxima semana en la sección. Lucho también se equivoca. Qué lindo. Él es el que se equivoca y a mí es el que me lleva un nombre en la sección. Exacto. En fin. La siguiente pregunta es de Dwayne, no la entendimos, por favor. Tenés que reformularla. Era sobre la redistribución del FES a nivel constitucional, que dice que debe ser un acuerdo total y si se hace por una ley debe seguir ese mismo patrón o todo con la reforma constitucional. No entiendo de qué estás hablando. Por favor, reformular la pregunta. Reformularla y te la contestamos la próxima semana. Exacto. José Chávez nos pregunta, ¿se podría hacer un ajuste para que haya periodos más largos de gobierno? Dice que es un arma de doble filo, pero si se ha discutido antes en el plenario en una institución competente. De que se puede hacer, cuestionable, porque de nuevo la sala constitucional es la última que tiene la palabra. A ver, la pregunta es si se puede hacer por una reforma constitucional. Podría ser. O si se puede hacer a través de una asamblea constituyente. De nuevo, a eso me refiero que en la sala constitucional. La sala sería la que diría. Ahora, de que se puede, se puede. Casi que todo se puede. Exacto. Pero el tema es... A ver, puede intentar. Creo que periodos de 6 años para no tener elecciones a cada rato serían... Yo por eso estoy a favor de volver a unificar las elecciones, porque estoy harto de vivir en un país que permanentemente vive en una campaña política. Ya nos estamos convirtiendo... Ese es como Estados Unidos. Estados Unidos vive en un estado permanente de campaña política. Exacto. Va a elecciones de Congreso cada 2 años, o los de senadores, las dos cosas. Senadores es Congreso. ¿No? Imagínate, cada 2 años y cada 4, entonces es que presidente. En Estados Unidos tiene un sistema alternado porque los representantes están por periodos de 2 años, la Cámara de Representantes, los senadores son por periodos de 6 y se rotan cada 2 años, cambia un tercio Imagínate, o sea, del Senado. El tema es que vivimos en un estado permanente de campaña política y esto es cansino, y además genera bloqueos políticos a la Asamblea Legislativa, precisamente por... O sea, si queremos seguir en esto y poner que los diputados tengan beligerancia, yo creo que va a ser la única forma, digamos, de que no pueda haber un bloqueo político porque hay periodo electoral. Correcto. Pero bueno. Si se ha discutido antes, que yo sepa, no se ha presentado ninguna reforma para eso. No. Rebeca nos pregunta si que no es la sala primera la que vea los asuntos contenciosos administrativos. Esto es a raíz de lo que hablamos la semana pasada, de que hay temas contenciosos administrativos en sala segunda que tardan como 1000 días en resolverse. Correcto. Sí, es la sala primera la que ve temas contenciosos administrativos, pero recordemos que los funcionarios públicos, cuando apelan sus despidos, tienen que recurrir a la vía contencioso administrativa. Pero es un proceso contencioso administrativo que termina resolviéndose en la sala segunda. La incasación en la sala segunda. Exacto. Entonces, sí, lo contencioso administrativo
en su mayoría... O al menos eso encontramos en las noticias que vimos, porque por ejemplo vimos que los policías apelan. Correcto. Todo, la Sala Segunda ratifica la Los despidos. institución de policías. casi que todo lo contencioso administrativo termina en sala primera, excepto aquellos procesos contenciosos administrativos que tienen que ver con empleo. Correcto. Esos son los que caen en sala segunda. Después, nos consultan por YouTube en qué terminó el tema de cannabis recreativo. Dice que se están vendiendo productos de THC-8, que se deriva químicamente del cáñamo, ya que el regulado es el THC-9, el recreativo todavía. Y que esa sustancia sí es psicoactiva. Y le parece que hay un vacío legal que se están aprovechando porque lo ha visto varios productos de este tipo vendiéndose. Lucho, cannabis recreativo, el proyecto se archivó, Se dictaminó mayoritariamente negativo, entonces Manuel Morales presentó un dictamen afirmativo de minoría en el plenario, pero no, ese proyecto no va a avanzar en este periodo. Sobre eso de que el THC-8 esté usándose, de que sea igual psicoactivo como el THC-9, no estoy al tanto de eso. En eso me declaro completamente ignorante. Espero que si doña Soy Labolio aún escucha nuestro podcast, me manda un mensajito para responderme esa pregunta. Y además dice que hay un vacío legal porque para generar ese compuesto se utilizan procesos químicos que son muy contaminantes para el ambiente. No tengo los detalles. Pero sí, o sea, lo que podemos decirte sobre ese proyecto es que tiene un dictamen mayoritariamente negativo y ya eso es casi que imposible que avance en el plenario. Así que ese es el estado. Siguiente pregunta. Correcto, voy. La siguiente pregunta es de José. ¿A quién le toca aplicarle si existe el reglamento interno de trabajo a los diputados que han demostrado irresponsabilidad, incumplimiento de labores, inoperancia y irrespeto? No existe el reglamento interno de trabajo. El reglamento de la Asamblea Legislativa se llama Reglamento de Orden y Disciplina. Reglamento de Orden, Disciplina y no sé qué más de la Asamblea Legislativa. Pero lo que menos tiene es de disciplina, porque la única sanción que tiene el reglamento es la pérdida de dieta por salirse de una votación o por no votar. Es lo único. Es lo único disciplinario que hay en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese reglamento no hay medidas disciplinarias contra los diputados, por más que deberían haberlas. Exacto. Y ahora recordemos que sí se hizo la reforma constitucional para que la pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad, la cual no ha sido reglamentada a través de la ley especial correspondiente. Dentro de algunos años meteré una acción de inconstitucionalidad por eso. Por inoperancia. No, por incumplimiento. Por inoperancia sí, pero se llama por omisión. Ok. Inconstitucionalidad por omisión. La siguiente pregunta Esta pregunta hay que leerla con cuidado porque si no nos van a censurar el podcast. ¿Qué ley es la que pone un límite de 50 años de prisión y que hay que hacer para reinstalar la cadena perpetua? No se puede, está prohibida las penas perpetuas en la Constitución y no se pueden retroceder en derechos consagrados en la versión original de la Constitución a menos de que se convoque una constituyente. Correcto. Y dice que se necesitaría para implementar la castración química en casos de pedofilia o violación. May, según lo que me respondió, eso no se puede hacer porque no es que se considere tortura, sino que se considera una pena sobre el cuerpo. Castigo físico. Un castigo. Los cuales la Constitución prohíbe. Ahí está. Es de la razón. Exacto. Básicamente, y que la cadena perpetua ni siquiera con una reforma constitucional porque sería regresivo en temas de derechos humanos. Y tendría que ser una constituyente. Vale decir que la Sala Constitucional ya ha resuelto varias secciones de inconstitucionalidad contra la pena de los 50 años y la ha declarado constitucional. Ya de ahí los 50 años. Ahora, 50 son razonables, pero bueno. El problema aquí no son los 50. El problema es cuando una persona ya de relativamente avanzada edad es condenada a 50 años porque se convierte técnicamente en una prisión perpetua porque va a estar el resto de su vida en la cárcel. Después Ronald Hernández nos pregunta ¿cómo funciona la comisión de redacción y por qué es importante que sesione? ¿Qué tienen planeado los jefes de fracción para poner a bretear las plenas? ¿Y qué expectativas tenemos sobre eso? ¿Y cuáles han sido el mejor y el peor proyecto presentados en años recientes, en los años de este gobierno? Lucho. Esa última yo creo que ya las días contestados. He contestado varias veces esta pregunta. Las respuestas no han cambiado. La mejor para vos es la de Alma Vida y Camarón. Alma Vida y Camarón. No es el mejor proyecto que se ha presentado, es el proyecto con el mejor título que se ha presentado, es distinto. No, la peor propuesta sigue siendo el proyecto Ley Jaguar 1 y 2. Y una buena propuesta que se haya presentado en este periodo, así como significativa.
No sabría decirles. No se me viene ninguna a la mente que yo diga que es algo realmente un cambio radical o un cambio significativo para la vida de las personas. Todos son parches. Ok, la comisión de redacción está en el reglamento de la Asamblea y su función es aprobar un proyecto de ley en su trámite de primer debate y se envía a esa comisión para que sea revisado y se apruebe su redacción definitiva. Esta comisión debe devolver el proyecto ya revisado y aprobada su redacción final antes de que se inicie el trámite de segundo debate y ese texto tiene que ser distribuido a los diputados antes de la votación final. Entonces son diputados actuando de filólogos. Prácticamente. Sí. Lo que es muy gracioso porque esa comisión tiene una filóloga, una funcionaria técnica filóloga, Que es la que hace el que es trabajo. la que hace el trabajo, y entonces los diputados, ella hace un informe de recomendaciones de qué cambios hay que hacer, y los diputados nada más votan con la mano. Correcto. Ahora, su trabajo es importante porque ellos revisan el proyecto después del primer debate. Se supone que ellos son el filtro de que no se está probando nada mal. Mal escrito, digamos. Sin embargo, Pasan el cosas. presidente de la República acaba de tener que vetar parcialmente un proyecto de ley que se aprobó en segundo debate porque la Asamblea tramitó 2 proyectos en simultáneo que agregaban un mismo inciso a una misma ley. Entonces, la Y nueva entonces la nueva segunda. le caía encima a la segunda. Ahora, ese es un veto parcial por motivos de conveniencia que tienen que acoger. El cambio es Lo cambiar. que pasa es que esta no es la primera vez que eso pasa. Eso pasa cada rato. No, esta no es la primera vez. El otro día había un proyecto de Dani Vargas que presentó para modificar una ley que no ha sido firmada todavía. ¿Sabes qué es lo peor? No, hay algo peor y no fue en esta asamblea, fue en la anterior. Un proyecto de una ley que no ha sido aprobada. Fue Shirley Díaz, ¿te acuerdas de Shirley Díaz? Ajá. En el plan fiscal, diciendo que estableciendo obligaciones, presentó mociones que establecían obligaciones para el Ministerio de Hacienda, que decía que tenía que cumplirlas antes de que el proyecto fuera aprobado. Sí, eso está bien complicado. Esa ha sido la mayor muestra ¿De ignorancia? sí, para no usar otros términos que yo he visto en la Asamblea Legislativa. En fin. Imagínate, o sea, para que entiendan, pues si no lo han entendido, o sea, la consecuencia lógica de si eso se hubiera aprobado es que en el momento en que la Asamblea aprobaba el proyecto, el gobierno ya estaba en incumplimiento. Correcto, porque es imposible. Bueno, a menos de que lo hiciera por mutuo propio antes de aprobar el proyecto. Pero, o sea, es una tontera. En fin, la siguiente no es pregunta, es comentario. ¿Terminamos todas las de? No hemos terminado. La siguiente no es pregunta, es comentario. No, pero no hemos terminado las preguntas de Ronald. Ya dije. Plenas, falta plenas. Él nos hizo más, ajá. Él nos preguntó qué han hecho los jefes de fracción con las plenas. Justo esta semana se aprobó, para nuestra desgracia, una moción de delegación de proyectos a las comisiones plenas. A ver. En su mayoría son proyectos chayotitos, pero May nos recordó hoy que fue en una comisión plena que se aprobó el nefasto proyecto del premio Claudia Paul, por el que aquel nadador de apellido Mauri, cuyo nombre no me acuerdo ahorita y no quiero recordar, Peleó legalmente 200 millones que no se mereció. le robó 200 millones de colones al Estado en la sede judicial por un premio que no se merecía en un inicio. Y eso fue culpa de una ley más la aprobada. Se lo merecía legalmente, no se lo merecía moralmente. Finalmente. Al final esa ley, la sala constitucional, eso detonó además que una serie de deportistas, que francamente voy a reservarme mis comentarios sobre ellos, empezaran a demandar al Estado, lo que obligó a la Procuraduría a meter una acción de inconstitucionalidad para anular esa ley, y la sala la anuló por razones de procedimiento con efecto retroactivo. Lo cual mató todas esas demandas. Sobre esas demandas. No solo porque hubo un error de procedimiento, sino porque además dijo que el monto era... No, la Procuraduría dijo. La sala no se pronunció sobre eso. 160 millones. Eran 160 millones. Ahora porque vamos a eran hablar... 100 salarios base del director del servicio. Ahora vamos a hablar porque se presentó un proyecto para revivir el premio Claudia Paul, pero tiene un monto más razonable. Pero bueno, terminemos antes con las consultas. Se delegaron proyectos a las 3 comisiones plenas. No hay proyectos relevantes. Puro chayote. Sí, declaratoria de la Banda Municipal de Turrialba como institución benemérita de la patria. Declaración del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar como institución benemérita de la patria. Declaratoria... no existe. Exacto. Y además esa gente demandó al Estado. Ajá. Porque estas son las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Pero sí, no hay proyectos así como que, uno diga, qué bruto. Por lo general esos proyectos no se delegan a plenas, pero sí, se mandaron 3, 6, 9, 12, 15, menos de 20 proyectos. Okay. Para nuestra desgracia, porque nosotros no tenemos un sistema para registrar esas votaciones. De las plenas, exacto. Eso queda en el acta de la plena, nada más. Tendremos que ver cómo solucionamos.
tendremos a Lucho a solucionar ese problema. Wow. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Esa no es pregunta, es comentario. Ya terminamos toda la de él. Sí. Sí. El usuario, nombre de usuario, Van, nos dice... Yo creo que yo a él lo conozco. INCOP también nos aclara que el INCOP también opera los muelles en Quepos y en Golfito, pero no el ferry. Eso lo dijo alguien. El ferry está concesionado. Exacto. Pero tampoco está bajo su supervisión, digamos. Eso es MOP directamente porque es transporte público, me parece. El ferry es transporte público. Make sense. Ajá. Y es el que nos aclaró el tema de la coordinación interinstitucional de la que ya existe y el problema es que... Sí, yo a él lo conozco. Yo lo conozco. Un saludo. Un saludo. Pero bueno, la siguiente pregunta es Iván Herrera. ¿Cuáles podrían ser los motivos detrás del aumento de 2.466% en el presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda? ¿Y de qué partidas presupuestarias se podrían obtener fondos para incrementar el presupuesto destinado a educación? Lucho. Esa pregunta se la hicieron a Diego por correo y las hizo responderla. En síntesis es que hay una plata... que se va para bonos de vivienda que se trasladaba desde FODESAF, una cosa así. Desde Lima se pasaba. Había una redirección rara ahí de platas, entonces al final lo que se dijo es como, esta plata directamente pásela del ministerio a los bonos de vivienda. O sea, básicamente bonos de vivienda que estaban anteriormente en el presupuesto de Lima y ahora están en el presupuesto del ministerio del mío. Correcto. ¿Y de qué partidas? De cualquiera, de la que quieran los diputados, de donde puedan recortar. Sí. Contaba el otro día el ministro... el ex ministro de Hacienda, Elian Villegas, estaba hablando de que cuando él estaba con el tema presupuestario, que con la bancada de Liberación, no dijo nombres, pero la bancada de Liberación decía, a mí no me toque las municipalidades ni el cooperativismo, ni no sé qué, que en un presupuesto él rebajó recursos en alguno de esos temas y que la represalia aparte de Liberación fue que le cortaron el presupuesto del Ministerio de Hacienda a la mitad. Y entonces le dejaron presupuesto hasta junio y tuvo que ir a pedir perdón en enero con un extraordinario para tener plata para operar todo el año. Y usted luego lo contó en Hablando Claro esta semana. Y luego Liberación se pregunta por qué está como está, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, básicamente lo pueden mover desde cualquier partida, desde la que ellos decían, nada más que el tema de que desfinancian. Usualmente, y lo que ha señalado repetidamente la diputada Paulina Ramírez... Es que el gobierno sobreestima la partida de intereses de la deuda. La partida de intereses de la deuda, porque la partida de intereses de la deuda, además, no está entre la regla fiscal. O sea, vos puedes gastar más en eso por motivos que... Correcto. El Frente Amplio propone usar la plata de los recursos que el Ministerio de Hacienda va a destinar a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, para comprar acciones para que nos den plata a mejores tasas de interés. Correcto. Después, otro usuario nos pregunta, siendo uno mal pensado, me pregunto yo si este proyecto de poner más trabas en la inscripción de un partido no será la misma estrategia que usaron para las elecciones municipales y de esta manera evitar que se pueda crear un partido político que sea a continuación del gobierno de Rodrigo Chávez. Yo no recuerdo que se hubiese hecho ningún cambio legal para impedir el registro de algún partido electoral en la campaña municipal de Rodrigo Chávez. O sea, la ley de paridad existe desde hace años. Existe desde años. El Tribunal Supremo de Elecciones la interpretaba de una manera inconstitucional, sin cumplir y sin garantizar la verdadera paridad. La Sala Cuarta les enmendó la plana y el tribunal lo que hizo fue aplicar la ley como debió haberla aplicado desde el inicio. Correcto. Entonces, así que eso no se hizo para joder los partidos que quedaron, que no pudieron inscribir sus candidaturas fue porque no cumplieron con el principio y no realizaron los trámites necesarios. No realizaron un esfuerzo real ni lo acreditaron ante el tribunal de que en realidad intentaron cumplir con la paridad. Exacto. Y esas son todas las preguntas por esta semana. Ahora sí, les recordamos que pueden dejar sus consultas en las redes sociales, en YouTube y en Spotify, por favor. No me las dispersen, porque si no me disperso yo y se me... He ganado esta victoria. O pueden enviarlas al correo maya@delfino.cr. Esta semana no hubo correcciones, un par de comentarios, pero eran cosas de forma. En fin. Pasemos a la segunda sección favorita del público. No, a la sección favorita mía. Las mejores y peores propuestas de esta semana. Se pusieron prolíficos. Esta semana metieron 23 proyectos de ley. Hay un montón de chayotes. Tema importante el que vamos a mencionar es, Yonder Salas y 2 de su bancada, que son Rosalía y Olga, si no me equivoco, que son las que llegan porque los otros 3 nunca están. Proponen la creación de nuevo del Premio Nacional Deportivo Claudia Paul.
Arens. Lo estábamos hablando con nuestro muchacho de deportes. aquí. En esta ocasión, el premio es 40 salarios base, o sea, sería 40 salarios base mensual del oficinista 1, lo cual equivale a unos 18 Es el- millones de colones. Para que entiendan, es el mismo salario que se usa para fijar las multas. Exacto. Son unos 18 millones de colones más o menos lo que vendría siendo, lo cual nos pareció razonable, no los 160 que existían antes. Eran 100. Eran 160. Eran 100 100 salarios del director del servicio civil. lo cual se traducía en 160 millones. Ah, es que creí que estaba diciendo 160 salarios. 930 millones. El proyecto tiene varios problemas porque dice Lucho que en su reacción dice, al decir títulos o medallas, prácticamente cualquier atleta olímpico que llegue a los primeros 8 puestos no quiero poner un certificado es que no quiero poner el ejemplo que nos dio nuestro muchacho de producción porque sería de militar. Digamos, Brisa tiene 2 títulos, 2 certificados olímpicos porque ha quedado 2 veces en cuarto lugar, quinto lugar quedó la vez pasada. Cuarto y quinto. Cuarto y quinto, exacto. Pero no es una medalla olímpica, es el certificado olímpico que se le da a las 8 personas, digamos. Ajá. Digamos, el hit final de una carrera, todos reciben certificado olímpico porque son 8. Correcto. Igual en natación. Entonces, bajo el escenario hipotético de que hubiese, no sé, alguna disciplina en la que al final, no sé, solo van Ahora 18 8 millones. personas, 10 personas, y las últimas 8 Todos reciben. título. Ahora y ya por el uso de la palabra título en el proyecto de ley, eso es ambigüedad suficiente para que alguien vuelva a ir a pelear eso a los tribunales. Ahora, yo lo que quiero señalar es que ya es un mérito suficiente estar entre los 8 primeros. La consulta, si merece un premio de 18 millones, el de quedar entre los 8 primeros una Olimpiada. No quiero demeritarlo. Lo estás haciendo. No quiero demeritarlo, pero es que seamos realistas. O sea, si son 8 los que se llevan el título, por ejemplo, El certificado. pero compitieron 10, Ajá. ¿Qué importa? ¿y quedaste de 8? Es una competencia olímpica, Luis. Yo cambiaría eso de título. Vos querés medalla de oro. Yo, francamente, lo dejaría solo para medallas. Medalla de oro, plata y bronce. Ok. Ah, bueno, y por cierto, el monto me parece razonable porque es el mismo que sea en México. Es similar a que en México. Casi igual. Exacto. Para una medalla de oro, y aquí ni siquiera se está haciendo una distinción. O sea, si te ganaste una medalla de bronce, te van a dar los 18 millones. Ahora, lo que la ley tampoco aclara es, claro, aquí tenemos siempre, si todos los que ganan en un año reciben el premio, si hay más de una persona ganando una medalla olímpica, o sea, los olimpiadas juegan desde el mismo año. Si hay más de una persona cada una, porque entonces sí, puedes tener 10 personas aspirando mucho, recibiendo el premio y volvemos a los 180 millones que se pagan, nada más que Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, alguien que gane más de una medalla no se lo va a llevar 2 veces. Eso está en el Es una única Es una única Ajá, vez. pero si hay más de una persona ganando medalla en el mismo momento, se le tiene que dar a todos. Dudo mucho que algún día lleguemos. Como está la inversión de este gobierno y en general de los gobiernos en deportes, dudo mucho que algún día lleguemos a tener 18 medallistas olímpicos. Correcto. El otro proyecto que vale la pena... Bueno, no, a ver. Esto no es un mal proyecto, esto es una mala gestión legislativa. 2 diputadas metieron el mismo proyecto de ley de forma simultánea el mismo día. Rosalía Brown y María Marta Carballo y ni siquiera es un proyecto de ley, es un acuerdo legislativo para declarar a Sherman... Whitty. Exacto. Lo dije bien. Como ciudadano distinguido. Yo nada más digo, pónganse de acuerdo, señoras. Háblense, coordínense. Es el tema de llevarse de la... Exacto, pero literalmente el mismo día, con minutos de diferencia, presentaron el mismo proyecto. No voy a decir que es una mala idea, es una mala gestión la forma en que lo hicieron. Después, un proyecto que viene con golazo, también de John Salas, es la ley que regula la publicidad dirigida a menores de edad. Porque lo que hace es meter un proyecto que dice que unifica las regulaciones que ya están. Lo que ya existe. El tema es que mete un golazo. Mete el golazo de que no se le puede enseñar a los chiquitos ideología. Y ya sabemos qué significa eso para un proyecto que viene de Nueva República. Básicamente cualquier cosa que ellos entiendan como ideología de género. En fin. Por cierto, a Fabricio Alvarado le hicieron una entrevista en televisión legislativa que estoy seguro que YouTube les va a borrar ese video. ¿Por qué? Porque eso es una entrevista a Fabricio Alvarado. Ajá. Ya podrás imaginarte de qué temas habló y cómo fue que habló. Sí. Así que si se desaparece esa transmisión, ya sabemos por qué fue. Los diputados de Punta Arenas, con la firma principal del oficialista Alexander Barranden, proponen reestructurar la administración del Parque Nacional Isla San Lucas, que fue creado recientemente.
que tiene una Ese junta es el proyecto de directiva, Carlos Ricardo Benavides. tiene una junta directiva que no opera y entonces quieren que quede bajo la ¿Cómo que no administración. opera? La junta directiva no. Nunca la crearon. O sea, la crearon, pero nunca ha estado, no ha hecho nada, básicamente. Qué lindo. ¿Ves? Es que estas son las cosas que... Y que quede bajo, borren todas esas juntas directivas. que quede bajo la administración del SINAC. Ah, como debería haber sido desde el inicio. Exacto, pero bueno, aquí les encantan las juntas directivas. Y José Pablo Cibaja propuso crear la Comisión Evaluadora de Pruebas Nacionales. Sería una institución independiente, si no me equivoco. O sea, adscrita al MEP, ya te digo. Pero bueno, Hoy no tenemos una noticias de más. última hora mientras grabamos. Por La dicha. única es una buena noticia para la gente que tiene carro y es que la gasolina va a bajar en 3.20 y 109 colones en un recope. Sí, es una institución que va a estar afuera del MEP porque evalúa el MEP y está conformada por la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP, Desarrollo Curricular del MEP, la Dirección de Educación Privada del MEP, 2 representantes del CONARE, un representante del INA y un representante del colegio profesional que agremia a los educadores. Es el MEP evaluando el MEP, pero no está dentro del MEP. Por Dios. Y se financiará con el presupuesto del MEP. Debe estar incluido dentro del presupuesto del MEP. Ajá. Pero bueno, avanzamos. Ciertamente el tema de las pruebas nacionales es uno en el cual desde el Estado de Educación han llamado las alertas desde que se eliminaron las pruebas por completo. Y nada más. Bueno, Lucho tenía un reconocimiento que hacer. En Lucho también se equivoca. Hace 7 meses, Lucho prometió hacer un comentario sobre el proyecto que reformaba la ley de las ferias del agricultor. El proyecto de Acuña sobre ferias del agricultor. Correcto, ese proyecto ya se archivó, entonces Lucho dijo muchas gracias, ya no toca hacer ningún comentario, pero se presentó un nuevo proyecto de ley. ¡No! Firmado por María Marta Padilla y por Ariel Robles, en el cual reforma la ley de la regulación de las ferias del agricultor. En este caso, establece a los centros agrícolas cantonales como los entes de administrar las ferias. Lo que dice el proyecto, yo lo leí y me pareció como muy raro, como todo en este país. Digamos, hay diferentes organizaciones, entidades legales que administran las ferias a lo largo del país. Uh-huh. Hay fundaciones, hay asociaciones, hay cooperativas. Esto lo que hace es que crea este ente, o sea, centros agrícolas cantonales que van a tener los beneficios de las ferias y permite que cualquiera de estas agrupaciones pueda convertirse en uno de estos. Eso fue lo que yo entendí del proyecto. En un centro agrícola cantonal, como ente administrador de las ferias del agricultor. Pero eso va a ser un ente público. Y emiten un carnet. No me parece que eso está bien. No estoy seguro que sea un ente público, ya te digo. Porque si son fundaciones o cosas así, organizaciones no gubernamentales, no puedes darle una potestad que es pública. Ente administrador de las ferias son los centros agrícolas cantonales y ente emisor del carnet, porque al parecer hay las ferias tienen un carnet. Uh-huh. El centro agrícola cantonal, y dice que los pequeños y medianos productores que no puedan asistir a comercializar sus productos, nada, eso no encuentro. Me parece una mala idea. Eso es lo que voy a comentar sobre ese proyecto de ley. Dejen las ferias del agricultor en paz. Uh-huh. Ahora, lo que yo entiendo es por qué hay tantos entes privados administrando ferias del agricultor actualmente. Pero es que... Sí, también eso. O sea, además están usando infraestructura pública. Ajá. Pero bueno, ese proyecto también se presentó esta semana y eso es todo. Ya son los proyectos que pensaba mencionar el día de hoy. Bueno, Horacio Alvarado presentó uno para consolidar y modernizar los costos sobre los espectáculos públicos. Actualmente, cuando hay 2 impuestos, que es uno en realidad, el de espectáculos públicos, unos de recursos que van al Teatro Nacional, si no me equivoco, y recursos que van a la municipalidad del cantón donde se hace el espectáculo. Uh-huh. Entonces, lo centraliza en un único impuesto de espectáculo. Lo unifica. Eso lo unifica y redistribuye. Gracias. Pero bueno, y creo que aumenta la tarifa, pero no recuerdo. Qué lindo. No estoy seguro que lo aumente. Como si ya no hubiera regulaciones aquí demasiado excesivas, como por ejemplo la hora máxima de los conciertos. Y otro proyecto extraño... Laura Pausini tuvo que acortar el concierto. Proyectos extraños que se presentan y uno dice que estará detrás de esto es para reformar la forma en que se eligen a la Junta Directiva de la Caja. Katia Rivera, con 21 firmas más, presentó el proyecto para que ya quede en la ley, que actualmente no está, que es la UCAEP, quien nombra a los representantes patronales.
y que en el caso de los representantes laborales, que recordemos hay cooperativistas, sindicalistas y solidaristas, en el caso de los cooperativistas, hablando de liberación del cooperativismo, le quede al Consejo Nacional de Cooperativas por ley la designación de ese representante. Y en el caso del sindicalismo y el solidarismo, será el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que diga cuál es la agrupación que representa más cantidad de ese sector. ¿Cuál es el sindicato más grande aquí? ANEP. Es que no es un tema más grande. Tiene que haber una agrupación gremial que agrupe más sindicatos, no el sindicato más grande. No hay. Hay actualmente una Asamblea Nacional de Sindicatos que es la que nombra a los representantes sindicales. Hay un órgano colegiado, así como existe UCAEP, que es la Unión de Cámaras. Si ya existe, ¿por qué no lo ponen también explícito en la ley? Porque solo les importa del cooperativismo, porque el cooperativismo es de liberación. En fin, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.